Dios bendiga, amados y amadas de Eternidad del Corazón, ¿cómo están? Estamos aquí transmitiendo desde Argentina, desde Coronel Vidal, esta hermosa localidad de la provincia de Buenos Aires. Mi nombre es Gerardo Sosa. Estamos transmitiendo aquí desde este lugar que llamamos Eternidad en el Corazón del Hombre. ¿Sí? Damos gracias al Rey porque sabemos que Él es el que interviene a través de su verdad, a través de su palabra, dando la gracia a su iglesia para poder dar a conocer este poderoso evangelio que dice que salva, ¿sí? Estas buenas nuevas que dice que regenera. De este texto en el cual es el reflejo, ¿cierto?, de ese Cristo resucitado, en el cual dice que puso su espíritu en nosotros, y hoy podemos decir: Abba, Padre, papito querido, ¿cierto? Le damos toda la gloria al Rey, toda la alabanza, junto con todos los hermanos que en cualquier lugar estén escuchando, estén mirando su palabra, estén escuchando el mensaje, estén adorando al Señor en todo tiempo. Muchos honrando al Señor con alegría, con gozo, otros dándole la gloria y la alabanza en un tiempo, ¿cierto?, de persecución, de prueba, ¿sí?, sabiendo que Dios es íntegro, y que cumplió sus promesas en Cristo. Nada tenemos que esperar, lo tenemos todo en Cristo Jesús. Él nos dio todas las cosas, y eso es importante que vos lo sepas desde todo lugar donde me ves, ¿cierto?, para la gloria del Rey. Un gran saludo para el hermano Capri Torres de Cuba, que me saludó en el día de ayer, bueno, el casamiento. Damos gracias al Señor por ese momento. Pero bueno, amado, aquí vamos a mirar el libro de Romanos, el último capítulo, ¿sí? Llegamos al final del libro de Romanos, capítulo 16, donde podemos ver cómo el apóstol Pablo puede ver la visión de la iglesia como una sola, desde diferentes lugares, diferentes hermanos, él haciendo memoria en esta carta de agradecimiento y haciendo algunas recomendaciones, ¿cierto?, de diferentes personas que Jesucristo puso, como dice nuestro amigo el maestro José Briceño, puso justicia y puso vida eterna en cada uno de ellos, ¿cierto? Y el apóstol Pablo hablaba y decía: os recomiendo, estamos en Romanos 16, ¿verdad? Os recomiendo, dice, además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, ¿sí? Importante esto, amado. Diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Tremendo, hermano, Él comienza con esta salutación y esta recomendación, ¿sí? Y esta recomendación, damos gracias al Rey. Dice que Cencrea era un puerto allá cerca de la ciudad de Corinto, en la misma ciudad de Corinto, ¿cierto?
y corresponde a Grecia. Así que bueno, podemos ver acá cómo él recomienda a vuestra hermana Febe, dice, diaconisa de la iglesia que está, escuchad bien la ubicación, en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Eran apóstoles, eran maestros que capacitaron a Pablo, ¿cierto?, en sus comienzos. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Dice, fíjate vos las características de estos hermanos, en el cual Pablo hace mención, a los cuales no solo yo doy gracia, sino también todas las iglesias de los gentiles. Te das cuenta que no está hablando de corporaciones, ni denominaciones, ni nada. Está hablando la iglesia como en un solo cuerpo, en una sola visión, ¿cierto? Acá no hay una iglesia que está descuartizada por las diferentes doctrinas que hay y posturas que hay de un lugar a otro, sino que Cristo, ¿cierto? Si hay algo que hizo Cristo, ya unió la iglesia, la hizo una con Él. La iglesia es la expresión de Cristo. La iglesia es algo para Él, es la plenitud que todo lo llena en todo. ¿Sí? Esa es la iglesia de Cristo. Y Él veía la iglesia de esta forma. Los apóstoles veían la iglesia como en un solo cuerpo, una sola sustancia, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, la iglesia que estaba en una casa, ¿no? Saludad a Espeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Impresionante, amado. Acaya para Cristo. ¿Sí? Tiene aproximadamente, está ubicada en el Peloponeso, es Grecia también, es una península, Acaya, ¿sí? Acaya fue la provincia del Imperio Romano, cuya extensión abarcaba la península del Peloponeso y otras zonas de Grecia meridional, limitando por el norte con las provincias de Epiro y Macedonia. Estamos hablando, amado, mira, qué visión, Pablo. Hablaba de diferentes lugares como si fuera uno. ¿Sí? Muy interesante cómo se movían. Saludad a Espeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Impresionante, amado. Primer hermano convertido en la predicación de Pablo en esta zona de Acaya, se llamaba Espeneto. Él se acordaba, no tan solamente se acordaba de los grandes siervos como Priscila y Aquila, que capacitaron a muchos, entre ellos capacitó a un tal Apolos, ¿sí?, que era un hombre apasionado por la predicación, que había ganado a muchos, era un expositor bíblico notable, Apolos, nombrado varias veces en sus cartas por Pablo. Era muy poderoso en las escrituras, pero tenía algunas cosas que tenía que ser capacitado. Entonces Pablo lo puso bajo la tutela, ¿cierto?, por un tiempo, de Priscila y Aquila, ¿sí?, entre otros que capacitaron Priscila y Aquila, ¿no? Dice, saludad a María,
la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, ¿sí? Muy queridos, muy amados hermanos entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Sí, ese reconocimiento, ¿no? Siempre él tenía eso, como que la persona era mayor, ¿cierto?, que él. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Y así el Señor se va extendiendo con este saludo, ¿no? Amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. ¿Sí? Qué tremendo esto, ¿no? No dice están con el Señor, están en el Señor. Están en Cristo. Esa es la verdad nuestra. Nosotros ya no estamos con el Señor ni por el Señor. Estamos en el Señor. Es otra esfera. ¿Sí? Cuando Cristo vino a Israel, era Dios con nosotros. Ahora es Dios en nosotros. Llevamos la muerte de Cristo en todas partes para que también la vida de Cristo sea manifestada. Para eso tenemos que estar en el Señor. Estamos crucificados juntamente con Él, pero también resucitamos para Él. ¿Sí? En el Señor, siempre acordate esa palabra, que en el griego es una palabra eis, y aparece en muchísimos lugares, amado, la palabra eis, que significa en este caso, Cristo. Esa es nuestra verdad y nuestra realidad, en Cristo. Dios no está al lado nuestro, ni está luchando por nosotros. Nosotros tenemos dentro de nosotros a Cristo Jesús, a su Espíritu Santo, al Padre. Ellos hicieron morada en nosotros. Tenemos todo, no nos falta absolutamente nada. Y Pablo decía, saludad a Peles, saludad a los de la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trífena y a Trifosa, las cuales trabajan, dice, en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Acá él estaba exaltando el trabajo, el servicio, el amor desinteresado, la humildad, ¿cierto? La eficacia de lo que es la verdadera misericordia, ¿sí? La generosidad. Dice, saludad a Rufo, escogido, dice, en el Señor, y a su madre Inía. La mamá de Rufo amaba también a Pablo acá por este escrito. Saludad a Sincrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Todo, fíjate, nombres griegos, la mayoría. Saludad a Filógo, a Julia, a Nereo y a su hermana a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos, saludaos, los unos a los otros con ósculo santo, ¿sí? Os saludan todas las iglesias de Cristo, todas las iglesias de Cristo. ¿De quién está hablando? De las personas, del templo que somos nosotros. Cada uno de nosotros somos iglesia de Cristo y conformamos su cuerpo, ¿sí? Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Está hablando de una doctrina sola en toda esta región.
de esta Grecia, diferentes lugares que él pudo determinar, casas donde se adora al Señor, lugares específicos, personas específicas, tenían la misma doctrina, tenían la misma forma de pensar, el mismo crecimiento. Y acá el problema no es las personas, el problema es las doctrinas que se manejan hoy en el cuerpo de Cristo y la división que hay, ¿sí?, por causa de estas doctrinas. Fíjate vos, más os ruego, hermano, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Hoy en día hay diferentes doctrinas en los diferentes movimientos cristianos, ¿sí?, cuando la doctrina de Cristo es una, hermano, es una sola. Pero hay diferentes formas de pensamiento, criterios, que han dividido al pueblo de Dios, lo han desmembrado. Pero acá podemos mirar, todo era uno. Porque tales personas, dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay hermanos y hermanas que trabajan en el Señor con una integridad, pero hay otros que aún prohíben un montón de cosas, aún de juntarse un hermano con otro, cosas que en este lugar no había, hermano. No había en el tiempo de Pablo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, porque quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, dice. Os saludan Timoteo, mi colaborador, Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Quién escribió la epístola de Pablo a los romanos? Tercio. Acordate de esto. Os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Fíjate vos que Gayo era una persona que aparecía también en los escritos de Juan, primera de Juan, segunda de Juan. Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad. Tenía un cargo, este hombre era un funcionario, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del ministerio que se ha mantenido oculto desde los tiempos. Estas cosas fueron ocultas a los profetas, por ejemplo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Abdías, Nahum, Habacuc, Miqueas, Malaquías, Zacarías, ¿sí? A todos esos profetas del antiguo pacto, incluido David, esta revelación fue oculta a ellos. Ellos no podían ver, ¿cierto?, todas estas cosas que estamos hablando. Por eso dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, para que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer
a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Sí? Muy importante esto, amado. El apóstol Pablo veía y mencionaba a todos estos hermanos, a Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, a quién más, a Priscila y Aquila, a Esteneto, ¿cierto? A María, a Andrónico, a Junias, ¿cierto? Iglesias, él los identificaba como iglesias de Cristo a cada uno de ellos, ¿sí? A Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Narciso, a Herodión. Él veía gente de diferentes lugares, algunos estaban en Acaya, otros estaban en Cencrea, otros estaban en Macedonia. Acaya y Cencrea estaban en Grecia, en diferentes lugares donde él, pero el Espíritu Santo lo hacía ver a él que todos esos hermanos eran de un solo sentir, que era Cristo. Muy diferente a lo que hoy en día nosotros tenemos por iglesia. Nosotros, ¿cierto?, creemos que el cuerpo de Cristo es solamente una congregación o es una denominación, ¿cierto? Ellos dicen ser el cuerpo de Cristo en tal lugar cuando son parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo unió a su iglesia para siempre. ¿Dónde la unió? En la cruz del Calvario y en la resurrección. Se hizo uno con ellos. Y por más que el hombre divida, ¿cierto?, es imposible que esto sea así. Primera de Corintios, y con esto terminamos, amado, para que no sea yo hablando. Fíjate lo que dice Pablo. Pablo, 1 Corintios capítulo 1, Pablo, llamado a ser apóstol por voluntad de Jesucristo, por voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Corinto fue escrita en el año 54 después de Cristo y Romano alrededor del 57, del 59 después de Cristo. Así que estuvieron ahí muy cerca y ya Pablo tenía algunas cuestiones, algunas cosas, y acá lo vamos a ver. Mirá vos la visión que tenía él y qué era lo que se presentaba en los versos siguientes. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. No decía a la iglesia de fulano que está en Corinto y a la iglesia de sultano que está también en Corinto. No, a toda la iglesia. Él veía una sola iglesia. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados. ¿Quiénes eran? Eran gente santificada, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe. ¿Sí? Muy importante esto. Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está hablando de dos personas de la deidad. Dios Padre y Jesucristo. Eso para los que dicen, no, que solamente existe, que Cristo es lo mismo que el Padre. Dice, no, acá está hablando Dios Padre y el Señor Jesucristo. Dos personas del conjunto de la deidad. Y el Espíritu Santo. Pero acá está muy bien marcado esto también. De paso para aprender. Esto me gusta a mí. Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Señor de ellos de quién? De los que invocan en cualquier lugar. Y los que están en un lugar específico. Él sigue siendo Dios de ellos también. ¿Sí? Para que veas la mirada y la visión que tienen hoy.
Gracias doy a mi Dios, dice el apóstol Pablo, ¿no? Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Dice, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. No estamos esperando riquezas de Cristo ahora, no estoy esperando que Cristo me solucione la vida. No estoy esperando que Dios me restaure. ¿Por qué? Porque Él no vino a restaurar nada, Él no vino a mejorar la vida de nadie. Él vino a hacer todas las cosas nuevas y Él vino a ser una nueva criatura en mi vida. ¿Sí? Entonces, cuando Dios te hace nuevo y cuando son nuevas todas las cosas, esas cosas son eternas, no son temporales. Entonces, ¿qué arreglo puedo llegar a hacer yo a algo eterno que Dios hizo en mi vida, que es ser una nueva criatura en Cristo Jesús? Lo único que me queda que es crecer en Cristo, crecer en Él. Porque lo eterno, lo espiritual es indestructible. No lo puede destruir esta vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos pueden separar de su amor, amado. Entonces, en nuestra contextura espiritual es indestructible. Ya nosotros morimos en Cristo. Cuando Él murió en la cruz, morimos nosotros también. Esa es la verdad en la cual vos te tenés que afianzar. Y fuimos resucitados juntamente con Él. No tenemos que esperar morir para resucitar. No, ya fuimos resucitados con Él. Ahora, ¿qué es lo que falta después? La manifestación de esa vida cuando muramos y nuestro cuerpo va a ser resucitado. ¿Sí? Ya en el Espíritu somos uno con Cristo. Ahora hay un tiempo en esta vida en el cual llevamos adelante el Evangelio, nos rectificamos, aprendemos, Dios nos da poder para transformar toda nuestra mente, toda nuestra forma de pensamiento en su palabra, para no ver a la iglesia desmembrada en diferentes lugares, con diferentes enseñanzas, no que aquel te enseña, no. Eso nos va perfeccionando a nosotros. Conforme a la palabra podemos ver que Pablo veía a la iglesia con una sola enseñanza, un solo pensamiento. Y fíjate vos, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Toda ciencia es todo conocimiento espiritual. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hace Él en el momento que Él quiera, bajo su poder, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Comunión, quiere decir, es una unión, es una intimidad. Eso ya es indisoluble, eso no lo puede dividir nadie, no lo puede dividir ningún nombre, ningún cartel, nada, ninguna denominación. Yo soy de esto, yo soy de aquello. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, fíjate vos, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora bien, nosotros podemos estar, vos estás en esta congregación, yo estoy en otra, aquel está en otra, pero hay una cosa que vos tenés que saber, que ya en Cristo estamos unidos. Nuestro pensamiento, nuestra enseñanza, nuestra doctrina por ahí está un poquito desenfocada, pero en el Espíritu, en la fe, estamos unidos en Cristo. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, absolutamente nada.
Y por ahí hay un hermano por ahí que no te saluda porque va en aquella congregación, el otro no se congrega, es un descarriado, tampoco te saludó, ¿cierto? Pero somos uno. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y desde ahí, cuando vos empezás a ver eso, hay un cambio, hay una transformación en nuestra forma de pensar. Entonces, empezamos a saludar al que va todo la idea de la iglesia y al descarriado también. Descarriado en este caso puedo ser yo, ¿no? A mí me empiezan a saludar, hermano, ¿cómo anda? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese hermano entendió que Cristo tiene una visión totalmente diferente. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, por vos y por mí, Él no miró el cartel a ver a quién ibas a ir o con quién ibas a estar. Lógicamente que es una bendición estar siendo enseñado y fortalecido en el Señor por otras personas que tienen ministerios, que son auxiliares, que nos enseñan, ¿cierto? Pero sí tenemos que tener una mirada como la que tenía Pablo, una mirada inclusiva en el cuerpo de Cristo. Y dice, fíjate vos, que habléis toda una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, y ya con esto termino, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Entonces había alguien de Cloé, ¿viste? Siempre está ese, ¿viste? El que va y habla, ¿viste? Pero este fue a hablar para ayudar. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. El otro dice, no, yo soy de Apolos. Dice, no, yo soy de Cefas. Y el otro dice, yo soy de Cristo. Está el otro que quiere tener más peso. Dice, no, yo soy de Cristo. Yo no obedezco ni a Apolo, ni Cefas. Yo soy de Cristo. ¿Cierto? Y Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino que a Crispo y a Gayo. Este Gayo aparece en las epístolas de Juan también. Y Crispo creo que anda por ahí, también aparece por allá por Hechos. Para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, ni llevaba la cuenta. Viste que algunos anotan a ver quién fue bautizado, quién no fue. Eso queda en el Señor. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Por eso dice acá, mira, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Apolo, y yo soy de Pablo, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. Y el 13 dice, el 13 del capítulo 1 de Corintios dice, ¿acaso está dividido Cristo? No, porque yo voy a la iglesia de Gerardo, no, porque yo voy a la iglesia de Héctor, no, porque yo voy a la iglesia... ¿Cierto? Y así estamos muchas veces los hermanos, a veces ni nos saludamos. ¿Por qué? Porque voy a aquel lugar, porque mi iglesia es más grande, mi iglesia es esto, que tiene más luces, más linda, ¿cierto? Que tiene un cartel electrónico, qué sé yo. Cosas que el Señor no mira esas cosas, ¿cierto? Así que bueno, yo creo que es un tiempo para nuestras vidas, primeramente yo, ¿no? Que tenemos que tener esta mirada que tenía Pablo, una mirada conforme la tenía Cristo. Así como él podía nombrar, por ejemplo, a el apóstol Priscila, a los apóstoles Priscila y Aquila, que eran apóstoles de él, que lo enseñaron a él. Podía hablar a un hermano Espeneto, un hermano que fue el primero que se convirtió en Acaya, una ciudad griega, ¿sí? Él tenía ese corazón. Para él era lo mismo
saludar a un gran apóstol que saludar a un hermano. Es lo mismo. En Cristo no hay favoritos, en Cristo no hay jerarquías. La jerarquía, lamentablemente, la creó el hombre. Hoy se toma que un apóstol tiene mayor jerarquía que un profeta tiene mayor jerarquía que un maestro de la palabra, un maestro de la palabra tiene más jerarquía que un pastor y que un evangelista. Eso no existe. Son funciones en Cristo para servir al pueblo, para servir al que recién está empezando. Para eso están los ministerios, para perfeccionar a los santos. Efesios 4:11. ¿Sí? No está para servirse de los santos, como muchas veces vemos en las redes o en la tele, que se sirven de la hermandad, ¿sí? Sino que estamos para servir. Ese es el anhelo de nuestro Señor, y que tengamos una mirada sin carteles, ¿sí? En el sentido espiritual estoy hablando, ¿verdad? Y honrar tanto a un apóstol como a un hermano que hoy es nuevo, porque ese hermano el día de mañana va a tener un crecimiento. Acordate que la carrera no es de los ligeros, sino de los que permanecen, ¿sí? Y no es de los fuertes la batalla, como dice, ¿no? Creo que está por ahí. Eclesiastés. Impresionante, ¿no? Esto. Dice Eclesiastés 9:11, y con esto terminamos. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas. ¿Sí? Por eso el fracaso del hombre, ¿cierto? La persona más sabia, la persona más fuerte, la persona más rica, sin Dios, es un fracasado, es un fracaso. Pero esa persona tiene que saber que hay alguien más rico que él, que era dueño del mundo y es dueño del mundo, es dueño de todo el universo, de cada estrella dice que la llama por su nombre, que es de él la tierra y la plenitud que hay, todo lo que hay en ella, es de Cristo, pero él dejó todo ese poder, toda su omnipresencia, omnisciencia, todo su poder dejó y se hizo hombre como nosotros. Y llevó toda nuestra frustración, nuestro fracaso, ¿sí? Para que nosotros fuésemos enriquecidos en toda sabiduría, en toda ciencia, en vida, justicia, y está poniendo una mentalidad de reino en nuestras vidas, ¿sí? Entonces toda esta gente dice, me volví y vi debajo del sol, Eclesiastés 9:11, que ni de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, porque llegaban al fin de las vidas, llegaban vacíos, llegaban destruidos, ¿sí? Sin haber experimentado la vida que es Cristo Jesús. Así que, amado, hasta aquí hemos terminado el libro de Romanos. Le damos gracias al Señor por esta bendición que nos da de poder leer y poder aprender un poquito más cada día. Encargo sus oraciones, su ruego, y que el Señor nos esté dando sabiduría y que podamos crecer todo, ¿sí? Y bueno, ese es mi pedido al Señor, amado. Que Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia, tu casa, y estaremos viéndonos pronto otra vez, calculo
no sé si luego en la noche o mañana, tenemos que seguir con el libro de Mateo, el libro de Génesis y el libro de los Hechos. Tenemos que continuar con esas tres. Hemos terminado ahora la carta a los romanos. Seguramente que la vamos a volver a ver, ya con otra visión y con otra vara, ¿cierto? Porque Dios nos enseña y nos capacita. Su Espíritu Santo es una realidad en nosotros. Que Dios te bendiga, amigo. Que Dios te bendiga, mi hermano.